Estudio del libro de Josué. Estamos llevando a través de este libro histórico enseñanzas importantes que, aunque no constituyen doctrina, nos enseñan principios fundamentales para la vida cristiana y que obviamente dentro de ese contexto nosotros podemos estudiar toda la historicidad del pueblo judío, conscientes de que algo vamos a aprender alrededor de la palabra de Dios. Hemos llegado ya hasta el capítulo 7 y hemos aprendido algunas cosas muy importantes en esto. Primero, hemos aprendido que Dios prepara al ser humano de acuerdo a la calidad y a la capacidad que Él quiere desarrollar. No estamos hablando del hombre, sino de lo que Dios hace en el hombre por medio de su poder. Y en este caso, Josué fue una de las muestras del ser humano que Dios preparó para poder realizar una acción. Y esa acción era llevar a su pueblo hasta la tierra prometida, una tierra que no debemos de perder de vista, ya había sido entregada al pueblo. No es que el pueblo tenía que conquistarla, no es que el pueblo tenía que hacer una labor, simplemente tenían que confiar en el Señor, porque la promesa y la tierra ya había sido dada. Pero hemos aprendido en esto que cuando hay bastante incredulidad, muchas veces, aunque tengamos las promesas de Dios Todopoderoso, que no miente y que no falla, y que las promesas no se pueden negar, nosotros no las tomamos. En ese contexto llegamos un poco al capítulo 6, donde habíamos estudiado que el pueblo judío ya había tomado posesión de Jericó. La primera de los asentamientos o ejércitos que tenía que pasar para entrar a tierra prometida. Pero vimos aquí una estrategia militar propia de Yahvé y no del ser humano. Los seres humanos nos enfocamos para tratar de conquistar algo en la lucha frente a frente, o utilizamos una estrategia militar que pueda desgastar al enemigo. Pero Yahvé había iniciado a través de todas las proezas que había hecho, como abrir el mar para que su pueblo pasara en seco, había infundido un temor en el pueblo, y este pueblo ya estaba desgastado en sí. Esa estrategia militar nos lleva también a reconocer que no es a la manera del hombre. No es el hombre lo importante cuando nosotros vemos este libro y cuando nosotros vemos nuestra vida en este contexto, en el tiempo de la gracia. No es el hombre, sino la gracia de Dios proveyendo para el hombre. ¿Qué significa esto? Que esa estrategia militar probablemente para ningún ser humano era válida. Todos podíamos haber dicho: y me voy a poner a dar vueltas alrededor de eso. ¿Qué cabeza cabe esto? Pero aquí aprendimos algo. El pueblo había visto ya algunas proezas, y esas proezas lo llevaron a actuar conforme a lo que Yahvé estaba mandando. ¿Había fe? Pues había fe en algo que ya habían visto y que por lo tanto creían que la tierra prometida iba a ser la manifestación de lo que ellos tenían. ¿Qué más vimos? Que si nos pusiésemos a estudiar la numerología, probablemente viéramos aspectos importantes en este capítulo 6, ya que el número 7 se repite enfáticamente. Y tenemos claro que el número 7 habla sobre la perfección del poder divino del Todopoderoso. Cuando veíamos esto, yo recuerdo que por ahí había una alabanza que decía: ¿a las cuántas vueltas cayó el muro de Jericó? Yo me preguntaba,
Y la congregación habrá puesto atención realmente cuántas fueron las vueltas. Porque cuando vemos esto, los detalles a veces pueden ser insignificantes, pero nos muestran la bondad y lo que Dios quiere darnos a conocer. Dieron una vuelta diaria, ¿verdad? ¿Por cuántos días? Por 6. Y el séptimo día dieron 7. Entonces hay una alabanza que no enumera todas esas vueltas. Fueron 13 vueltas. ¿Qué estrategia? Humanamente perderíamos queriendo nosotros hacer las cosas a la manera nuestra, pero la manera nuestra no es la forma del Señor. Y bien lo dice su palabra, mis pensamientos no son sus pensamientos. ¿Cuántos podríamos creer que una fortaleza completa, un muro entero, donde había edificación de hogares, podía caer solamente con que el pueblo empezase a dar vueltas alrededor de ella? Bueno, ahí se manifestó el poder. Cuando los muros cayeron, el Señor dio una orden a su pueblo. Mi Señor no quería que el pueblo se contaminara. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ese es un principio importante en la vida del creyente. Pablo dice, aunque andamos en el mundo, no somos de este mundo. ¿Por qué lo manifiesta Pablo así? Porque nos quiere prevenir de la contaminación de lo que hay en el mundo. Entonces, mi Señor les había dicho, termínense todo lo que hay, todo lo que esté vivo, mátenlo. Pero los utensilios de plata y oro, estos van conservados hacia los tesoros del Señor. Alguien preguntará, ¿y por qué el Señor lo hizo así? Pues Él es soberano y no podemos decir que el Señor tenía interés en la riqueza, ¿no? Los salmos nos dicen de Yahvé todo lo que existe, todo, absolutamente todo, entonces no era necesario, pero Él estaba preservando esto. Vimos también cómo Yahvé respaldó la promesa que los hombres que había delegado Josué le hicieron a Rahab. Es increíble cómo el Señor respalda esa promesa. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos encontramos que Rahab, junto a su casa, fue preservada. Y quien me antecedió decía, y muchos quizás se rasgaran el cabello si realmente empezaran a estudiar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, determinaran que Rahab, la prostituta, es parte de ese linaje. Y aunque existan algunos estudiosos de la Biblia que dicen no era prostituta, la Biblia dice que sí. Y nosotros nos quedamos con lo que la Biblia nos manifiesta. Pero me llamaba la atención algo de esto. Rahab fue sacada de Jericó y fue llevada y puesta aparte en el campamento. Y me ponía a pensar desde la silla y dije, juntos pero no revueltos. ¿Qué estaba haciendo Yahvé con el pueblo? Rahab necesitaba realmente ser discipulada para poder continuar con lo que ya tenía. ¿Cuál fue la manifestación de gracia que hubo aquí? Creyó. Y al creer que había un Dios todopoderoso que les iba a dar esa tierra prometida, la mujer fue salva de la muerte. Y no solamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual, porque la encontramos posteriormente en Hebreos. ¿Qué más aprendimos a esto? Que aquí no fue el pueblo el que obtuvo la victoria, fue Yahvé quien dio la victoria al pueblo. Pero esto nos hace creer por algún momento
que si el Señor me dio la victoria en algo, yo voy a caminar en íntima comunión con Dios todo el tiempo. Pero déjenme decirle algo. Muchos seres humanos recibimos milagros tras milagro tras milagro, y solo en el momento en que lo hemos recibido, algunas veces lo recordamos y de ahí se nos olvida. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos al capítulo 7, versículo 1. Estos ya estaban en Jericó, ya habían tomado posesión, habían regresado a su campamento, la victoria había sido dada, ya habían matado todo cuanto existía ahí. Pero veamos en el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Seda, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? No lo sé. Pero el pueblo tenía una razón para estar agradecido. El pueblo tenía una razón porque ya había recibido la victoria de Yahvé. El pueblo tenía que seguir en esa comunión con su Creador para continuar las proezas que Dios quería mostrarles a través de ellos. Pero, ¿qué sucedió aquí? Todo lo que había sido maldecido, uno hace la acción, pero veamos algo muy interesante ahí. ¿Cómo inicia la parte A de este versículo? Pero los hijos de Israel, ¿cuántos fueron los que cometieron la prevaricación? Uno. ¿Pero a cuántos nos menciona el versículo? A todo Israel. ¿Qué podemos aprender de esto? Que quien cometió el pecado fue Acán, pero el pecado de Acán involucró a toda la nación hacia ese pecado, y las consecuencias las tenían que sufrir todos. ¿Cómo así? Bueno, Acán tomó algunos objetos malditos por Yahvé y los tomó para sí. Pero al tomarlos, no solamente desobedeció el pacto, sino que además faltó a las promesas que habían hecho al inicio en el capítulo 1 y 2, donde dijo: todo aquel que desobedeciere, ciertamente muera irremisiblemente. Ya había algo sentado allá. Yahvé había dado una orden, pero aquí vamos a aprender algunas cosas importantes. Este hombre había contaminado todo el pacto que el Señor había hecho, o había violado el pacto humanamente de lo que Yahvé estaba determinando. Pero la nación iba a sufrir las consecuencias. Y no podemos pasar desapercibido esto, ninguno, ni hombre ni mujer en una familia, porque el pecado que el ser humano comete va a traer consecuencias para los hijos. Alguien dirá: pero la Biblia ya no tiene esa característica. Pero algunas veces las decisiones que tomamos como jefes de hogar repercuten en la esposa, en los hijos, en las hijas, y aquí estábamos viendo algo. En este contexto, el que pecaba era todo su grupo familiar el que repercutía. Pero no solamente eso, sino que además aquí hubo mucha indiferencia de parte de Acán. Hubo hasta cierto punto egoísmo de parte de él. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es interesante que algunas personas, cuando cometemos el pecado, decimos: no, si una canita al aire no tiene consecuencias. Pero probablemente esa consecuencia sea peor. Y lo que trató de hacer
disfrazándolo de algo piadoso, le lleve a una consecuencia grave. ¿Qué aprendemos de esto? Que también debemos de considerar algunos aspectos importantes que nos enseña el Nuevo Testamento. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. El pueblo judío en este contexto tenía el gozo de haber tenido la victoria de Jericó, pero había, como dicen en El Salvador, un pelito en la sopa. Dice el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se alegran. Pablo, a través de esta carta, nos está enseñando un principio importante para la iglesia, porque Israel constituía los ojos del Señor, pero uno pecó y se vio involucrado todo Israel. ¿No es eso lo que sucede todavía en este tiempo? Uno de una iglesia es el que hace algo y de repente dice, los hermanos de la iglesia de Maús de Chapeltique. Así sucede con mucha frecuencia, pero aquí vemos y muchas veces nos sentimos honrados cuando nos dicen, hermanos, como esa iglesia sí nos gustaría tener. Pero cuando nos hablan mal de alguien, decimos, no lo tomen en cuenta. Y Pablo nos está diciendo, si alguno padece, todos los miembros debemos de dolernos. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Y este es el principio que estaba siendo aplicado también a Acán. Él era parte de ese mismo cuerpo. Era el cuerpo de Dios manifestado a través del pacto para lograr lo que se preveía. Pero este miembro había fallado. Y había fallado y traía repercusiones para toda la nación en sí. Versículos 2 y 3. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Benamén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí y volvieron a Josué. Le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Aquí podemos ver algo importante. Antes de que el pueblo judío empezase a dar vueltas alrededor de los muros de Jericó, fue Yahvé quien le dio la instrucción de lo que iba a hacer. Pero aquí Josué toma una decisión de continuar la toma de posesión de la tierra prometida. Pero la Biblia no nos dice que consultó con el Señor. La Biblia no nos ilustra que Yahvé le dijo, haz esto para poder seguir, sino que vemos a un Josué que la estrategia que utilizó de enviar espías, utiliza para Ahí. Pero al mismo tiempo podemos observar que ellos sentían el poderío y el amparo del Todopoderoso por seguir conquistando la tierra. Pero en realidad la victoria no había sido de ellos, la victoria era de Dios. En ese sentido, ellos creyeron que enviando los espías podían solucionar la situación. Pero aquí vemos otro punto importante. Cuando nosotros despreciamos o menospreciamos a un pueblo, probablemente haya consecuencias. Cuando nosotros vemos de menos a alguien, probablemente haya consecuencias alrededor de esto.
El pueblo judío tenía un ejército de 40.000 hombres, y lo vimos en los capítulos anteriores, pero aquí los espías dicen más de 2.000 o 3.000, porque el pueblo es pequeñito y no pasa nada. Bueno, dejemos que la Biblia hable. Versículos 4 y 5. Y subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí, y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serabín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué observamos aquí? La derrota del pueblo judío. Bueno, y que no acababan de ganar una de las batallas. No, ellos no la ganaron, la ganó Yahvé, siendo ellos obedientes a las instrucciones que él había dado. Esta derrota simboliza que aquella ciudad manifiesta parte de la naturaleza humana, una naturaleza controlada obviamente por el pecado, y aunque habían tenido muchas victorias, no era la manera en la que ellos tenían que hacer las cosas probablemente. Yahvé iba a tratar con ellos producto de la consecuencia de lo que Acán había hecho. Y aquí podemos ver y aprender algo muy importante. No se pueden usar las mismas tácticas para vencer la naturaleza humana que para vencer las situaciones o la naturaleza espiritual o física que se pueda ver. Nosotros los seres humanos debemos de reconocer la debilidad que tenemos. No podemos pasar desapercibidos. No podemos subir a la estatura de Dios o bajar a Dios a nuestra estatura. El Señor es bien claro y dice: mis caminos no son sus caminos. A veces creemos que con que tomemos una decisión para hacer algo, esto va a salir tal como nosotros queremos. Pero yo veía esto y decía: a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Si el ser humano creyente entendiera que la vida cristiana hay que vivirla a la manera de Dios, todos fuéramos mucho más felices. Pero casi siempre queremos vivirla a nuestra manera, aun cuando recibimos las instrucciones del Señor. Y yo me ponía a pensar en ese momento, cuánto reconocemos nuestras debilidades y en vez de apoyarnos en nuestra fortaleza, mejor depositamos nuestras cargas en el Señor para que sea Él quien las lleve. Porque si realmente lo estamos haciendo, nuestra vida tiene que ser diferente. Pero aquí podemos ver justamente eso. Estos hombres subestimaron a un pueblo, pero como consecuencia del pecado tenían que sufrir lo que iba a pasar, y habían sido derrotados. Y no solamente eso, sino que además el versículo nos dice que mataron a unos 36. Es decir, habían pérdidas humanas alrededor de esto. Y el mismo versículo final nos dice: por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ellos no esperaban realmente esto. Ellos esperaban que, como aquel pueblo parecía insignificante, lo iban a conquistar inmediatamente con 3.000 hombres. Pero tampoco era eso lo que el Señor estaba queriendo mostrarles. Y aquí podemos ver que cuando el Señor trata con su pueblo, lo hace a su manera. ¿Podía haber el Señor dado la posibilidad de vencer al pueblo de ahí? Sí. Pero quería enseñarles algo. Versículos 6 y 7. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas
Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vemos la reacción del pueblo. El corazón de ellos estaba atormentado. Y vemos aquí a un Josué en manifestación de humildad y de arrepentimiento y de reverencia al Señor, rasga sus vestidos y junto a los ancianos se postran en tierra. Esta era una forma muy particular del pueblo judío de dar a conocer el arrepentimiento o buscar el rostro de Yahvé, para que fuera Yahvé quien tuviera que manifestarle las razones. Pero aquí vemos también a un Josué cantando una cancioncita que ya la había escuchado cuando el pueblo judío, que ya había fallecido totalmente, es decir, los que no habían entrado en tierra prometida, diciendo: ¿por qué nos sacó el Señor de Egipto? Si allá, aunque sea frijoles comíamos, pues ahora vemos a un Josué que sí había oído parte de esa cancioncita, manifestándola y cuestionando algunas cosas, sobre todo cuestionando al Señor. Y es que los seres humanos somos tan malcriados que de verdad a veces, digo esto por mí, yo no sé usted cuál es la relación que tiene con el Señor. A veces digo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me ha tocado esto? Y luego llego a la promesa y digo: para todos los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Y digo: gracias, Señor, porque yo no entiendo por qué, pero sé que me vas a dar las fuerzas para seguir. Y que si tú dices que eso me ayuda, pues gloria a Dios. Aquí Josué estaba diciéndole al Señor: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Y da una expresión: ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué podemos ver aquí? Josué no podía entender por qué habían tenido esta derrota. Él no lo comprendía. El capítulo 6 finalizó exaltando la grandeza de Josué como líder, pero resulta ser que ya en el capítulo 7 encontramos que hubo un pelito en la sopa que contaminó todo lo demás. Entonces, él en su angustia no hace más que postrarse y buscar el rostro de Dios para poder tener la idea de lo que había sucedido. Veamos el versículo 8 y 9. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Ahora Josué está apelando a la grandeza, al poder de Yahvé, para que sea este quien actúe. Y aquí vemos a un Josué desconsternado por completo, sin entender qué sucedía. Pero ahora vamos a ver la respuesta que Yahvé le da. Versículo 10. Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverá las espaldas, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni seré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Josué clamó, Yahvé le oyó y ahora le responde. Josué no sabía que había un pecado en medio de todo el pueblo. Pero, ¿por qué no lo sabía si era el líder que Dios tenía? Porque no había el discernimiento espiritual para hacerlo. Muchas veces, los seres humanos podemos vernos entre nosotros en la congregación y decir: somos santos, y realmente sí lo somos. Hemos sido apartados y comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos ver qué es el pensamiento que cada uno de nosotros tiene. Hay pecados ocultos que el ser humano tiene que no se ven. Pero acá no había dado muestras de esto. Pero aquí aprendemos algo. El líder no se había dado cuenta, pero Dios lo sabía. Algunas veces creemos hacer las cosas tan ocultamente de los hombres, pero Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Cuando el ser humano cree que se esconde de Dios, es la idea más tonta que se puede haber. Y digo la idea más tonta porque mucho tiempo yo creí que me escondía. Pero si usted es un creyente, usted tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, en su vida. Y donde usted vaya y haga lo que haga, el Espíritu Santo está ahí. No hay forma de esconderse. Dios ve todo. Es más, Dios conoce nuestros pensamientos incluso antes de que los tuviéramos. ¿Cómo lo sabemos? Ya había maldecido todo lo que estaba en Jericó. Y tomar posesión de ello era muestra de adquirir esa maldición. Y por eso Él les manifiesta en estos versículos algo muy importante. Israel ha pecado, pero realmente no fue Israel, fue Acán. Pero la contaminación de este llevó al pueblo a sufrir esas consecuencias. Y también han tomado del anatema, de lo que ya había maldecido. Ojo, y han hurtado. ¿Qué se robó? El Señor dice aquí que han hurtado, robó. Pero no solamente eso, ha mentido. Y aún lo han guardado entre sus seres. Hermano, ¿cuántas veces hemos robado nosotros? No, hermano, yo no le robo a nadie. Bueno, sí le hemos robado. Le robamos a la honra y la gloria al Señor muchas veces, sobre todo cuando en nuestro ego nos dicen algo tan bonito y decimos: es que yo soy así, ¿verdad? Y nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Y no lo somos. Simplemente somos la vasija que Dios utiliza para dar a conocer sus verdades, y muchas veces cuando estamos ahí sentados nos vamos confrontados porque Dios nos ha hablado. Aquí había una mentira y había un apoderamiento de algo. Y el Señor dice en el versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser ¿qué? Malditos. En el antiguo pacto, el desobedecer las órdenes que Yahvé daba constituía adquirir la maldición. Por lo tanto, el pueblo había adquirido esa maldición, muchos sin saberlo, pero el pueblo lo tenía así. Y esto nos recuerda un poco
el jardín del Edén. ¿Cuántos pecaron? Uno. ¿A quién le dio la responsabilidad? A uno. Y pasó la responsabilidad a todos los demás. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Aquí podemos observar una afirmación muy importante. Yahvé les dice, ni seré más con vosotros, sino que destruiréis al anatema de en medio de vosotros. ¿Qué le tocaba a este hombre? Ser destruido. Pero ahora le dice, santifica al pueblo. Los rituales de santificación llevaban a este pueblo a tener todo aquello inmundo afuera de su mente, de su alrededor, de tal manera de que de esa manera pudieran presentarse ante el Señor y mostrar así una condición humilde de reverencia. Ahora el Señor no solamente estaba dando la instrucción, sino que iba a dar precisamente el mecanismo que iba a utilizar para dar a conocer con propiedad quién había sido el que había defraudado y que había violado el pacto. Versículo 14 al 17. Primero los manda a purificarse. Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová, y la tribu que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por los varones, y el que fuere cogido en el anatema, será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor, y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo llegar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo llegar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera, haciendo luego a llegar la familia de los Zera por los varones, fue tomado Zabdí. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, y de la tribu de Judá. Yo me preguntaba en mi memoria tan finita, ¿por qué mi Señor tuvo que poner todas las tribus al frente? ¿Por qué no dijo simplemente, este es el culpable? Porque la purificación y porque Él quería enseñarles que el quebrantamiento al pacto tenía consecuencias graves. ¿Cómo así? Ya había dejado atrás toda una generación que no pudo entrar en tierra prometida por falta de credulidad. Estos no creyeron, estos dudaron significativamente, y ahora tenía una nueva generación que había sido circuncidada, que había sido instruida, que había sido guiada, y el Señor no pretendía que toda esta generación se contaminara. Y cuando nosotros vemos a uno de ellos contaminando a los demás, mi Señor tenía que sentar un precedente. Y Él pide la purificación para que ellos pudieran entrar a su presencia. Aquí no se trata de la presencia física de Yahvé, sino mostrarse ante el líder, en este caso ante Josué, para que fuera Yahvé quien manifestara cómo iba a hacer el proceso de selección. ¿Qué aprendemos en esto? Israel tenía toda una organización. ¿Recuerdan que en los capítulos anteriores vimos que Josué eligió 12 líderes? Aquí vemos una estructura un poco más específica en cuanto a eso. Dice, primero hay una tribu, segundo hay familias, luego hay representación de los varones,
Y aquí vemos cómo la organización era una forma estricta que Yahvé tenía para identificar. Trataba con el líder con los líderes de las tribus, estos trataban con los demás, de tal forma que todos tenían que tener la unificación de lo que el pacto significaba. ¿Lo tenían? Pues definitivamente sí. Vemos en el versículo 15 el castigo para el anatema. Y yo no me canso de dar gracias a Dios por su gracia, porque en los versículos anteriores vimos que hubo quebrantamiento del pacto, hubo robo, hubo mentira. Y yo me preguntaba, ¿qué sucedería si en este tiempo el Señor dijera: el que comete más de 5 pecados en el día, le toca la sentencia que tiene el versículo 15? Dice el versículo 15: y el que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. ¿Lo iba a quemar? ¡Uy, qué Dios más sangriento! No, había que tener un precedente. Cuando usted, como padre de familia, le dice a su hijo: no hagas esto, y su hijo lo hace, y no recibió ningún tipo de regaño, ni siquiera con las pitas del delantal usted le pegó, su hijo lo va a volver a hacer. Y si aún después de eso no lo hizo, lo va a volver a hacer por segunda y tercera vez. ¿Por qué? Porque usted le consintió todo lo que sucede. Y usted dice: este niño está chiquito, ¿no? Y lo hemos visto hasta en niños pequeños. Hay niños o padres de familia que malcrían a sus hijos y los hijos terminan pegándole en la cara. Y dice: ay, es que el niño me quiere. Eso no es amor. El niño sabe lo que está haciendo. Acán sabía lo que estaba haciendo. Usted y yo sabemos qué es lo que hacemos. Sabemos cuando cometemos pecado. Pero el Señor tenía algo que mostrarles aquí. Y ahora nos dice el versículo 18 sobre quién había caído específicamente la culpa. Israel tenía que pasar por todo ese proceso para encontrar el culpable. ¿Fue difícil para ellos realmente distinguir la maldad en el campamento? Sí, lo fue. Ellos creyeron que seguían en la comunión con Dios. Pero al mismo tiempo podemos ver otra cosa importante. Como seres humanos nos cuesta ver el pecado en las otras personas. Por lo menos si es un pecado mental. Si es un pecado visible, pues lo podemos ver. Aquí podemos ver que desde adentro estaban destruyendo la nación. Y esto nos lleva a entender la analogía de lo que sucede en pleno siglo XXI con la iglesia del Señor. No es de afuera el maligno que pone la cizaña, es por medio del que está dentro. Muchos maestros, muchos pastores, tergiversando la palabra y llevando a las ovejitas al matadero sin siquiera darse cuenta por qué. Y aquí podemos entender que desde adentro estaba el problema. Y ahora Josué debe tratarlo de manera tal como Yahvé se lo ha instruido. Versículo 19 al 21. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel.
y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de él. Ahora Acán tiene que responder. Pero Acán muestra y consciente de lo que ha hecho, dice: he pecado contra la casa de Israel, contra el Dios de Israel. ¿Y qué había tomado? Un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y quiero que nos detengamos un poquito en este punto. Acá nos da 3 pasos para el pecado. Dice, primero, lo codicié y lo tomé. Y es que el ser humano mira, codicea algo, lo maquina en su mente y lo toma. Y esto nos da algo muy importante que aprender. Acán vio, codició y tomó. Esta naturaleza humana que Acán estaba representando aquí nos muestra cómo el ser humano muchas veces se deja llevar por las cosas que hay en el mundo. El Señor había dicho que había hurtado, sí. ¿A quién le pertenecía la plata y el oro? Señor. Entonces le había robado a Dios. Y hemos visto que quien le roba a Dios no siempre termina bien. Y en el Nuevo Testamento tenemos el caso de Zafira y Ananías. ¿Qué pasó con ellos? Los mató. Lo mismo sucede en nuestra vida. Oímos, vemos, codiciamos y destruimos y nos metemos en el pecado constantemente. Esa naturaleza humana causa mucho problema en nuestra vida. Acán estaba confrontando su propia naturaleza para dar a conocer justamente eso, que el pecado reinaba en él porque tenía interés de tener algo bonito, porque tenía interés de preservar algo y había hecho oídos sordos a la maldición que Yahvé había dado. Pero también nos enseña otro punto. Acán menciona puntualmente cuál fue su pecado y lo confiesa. Y cuando lo confiesa, dice exactamente el pecado tal como fue cometido. Y esto nos lleva a aprender algo. Hay personas que cuando oramos decimos: Señor, perdona nuestras ofensas. Si el caso es en público, pues eso es válido. Pero cuando estamos solo nosotros con el Señor, deberíamos de tener la característica y la solvencia moral que Acán tuvo y decir: perdóname, Señor, vi, oí, escuché algo malo del hermano, lo puse en mi corazón y lo llevé, y entonces salió el chisme. Porque podemos ver fácilmente el pecado que Acán hizo, pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de lo que nosotros vemos? Vemos o escuchamos y creemos todo lo que escuchamos, y no solamente eso, sino que lo hacemos público como si eso fuera una verdad absoluta. Entonces esto nos enseña que Acán tuvo la valentía de confesar el pecado, pero no solamente de confesarlo, sino de hacerse responsable de lo que estaba sucediendo.
Pero esto también nos lleva a otro punto importante. Nosotros vivimos con un enemigo en nuestra vida, nuestra naturaleza humana. ¿Cuántos de nosotros este día, estando probablemente acostados en la hamaca o en la comodidad de su casa, dijeron: ay, va a estar en el púlpito, qué calor está haciendo? Nuestra naturaleza humana no quería venir. Y muy pocas veces vencemos esa naturaleza humana. A veces nos quedamos con los deleites del mundo porque creemos que merecemos un poquito la distracción, el descanso, porque creemos que hay que complacer el cuerpo cuando ya está cansado. Pues Acán hace esa representación humana y él quería darse el gusto de tener un manto bonito. El lingote de oro, según las otras versiones, tenía 2,5 kilos. Imagínense ustedes cuánto tiempo de trabajo tenía que hacer alguien para tener eso. Muchísimo. Sin embargo, en la vida cristiana el obstáculo más grande es nuestra propia naturaleza humana. Es la que nos hace caer todas las veces en el pecado y es la que nos hace perder muchas veces la comunión. El pueblo judío no tenía que pasar muchas batallas, solamente tenía 3 enemigos. Pero la derrota en Ahí vino desde adentro. La derrota en Ahí vino del pecado. Y esto nos enseña que el pecado siempre va a tener consecuencias. Probablemente alguien diga: no, pero yo he pecado y no he tenido consecuencias. Pues debería de preocuparse, porque el Señor al que ama disciplina, y al que no ama, pues simplemente no lo toma en consideración. Aquí podemos ver a través de estos versículos cómo el Señor ya había destinado que iba a suceder. Acán confiesa incluso dónde tienes las cosas escondidas. Y no solamente eso, sino que pasa a confesarlo y da a conocer para que Josué entienda con razón el por qué habían tenido tal fracaso. Versículo del 22 al 26. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí, estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajeronlo a Josué y a todos los hijos de Israel y pusiéronlo delante del Señor. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero y el manto y el lingote de oro y sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron a fuego después de apedrearlos con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y el Señor se tornó de la ira de su furor, y por eso fue llamado a aquel lugar el Valle de Acor. ¿Qué vemos a través de esto? Acán confiesa, comprueban que lo que él había dicho era una verdad, y ahora vemos que el pecado de Acán lleva todo cuanto él tiene. ¿Qué culpa tenían los burros? ¿Qué culpa tenían los animales? Ninguna. Pero en el pacto de mi Señor había que ser muy responsable. Pero déjenme decirle algo: aunque eso fue en el antiguo pacto y estamos en el tiempo de la gracia, no significa que no debemos de ser responsables en cuanto a lo que el Señor determina a través de su pacto.
Acán no asumió su responsabilidad y le tocó sufrir las consecuencias. Acán quebrantó el pacto de Yahvé y como quebrantamiento de esto, todo el pueblo tuvo que juzgarle, y no solamente eso, sino ser apedreado, sino ser quemado, tal como el Señor lo había hecho. Al contaminarse él, había contaminado todo cuanto él tenía, y había que ser destruido, había que ser raído por completo. Y esto me da una garantía más, y una garantía para aquellos que nos ven a través de internet. No es por obras, es por gracia. ¿Por qué lo decimos? Porque si esto fuera en este tiempo, cada uno de nuestros pecados tenía que haber sido juzgado conforme al pacto que Dios había hecho. Pero tras morir en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, al derramar esa sangre preciosa, pagando por nuestros pecados, ese pacto antiguo fue abolido y dio paso a un nuevo pacto. Y así como salvó a Rahab por gracia, por haber creído, así puede salvar a todos aquellos que abren su mente y el Espíritu Santo les revela la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué requiere la gente para ser salva? Creer en la obra del Señor Jesucristo y creer que esa obra fue suficiente. No hay más, no hay obra, no hay pecado que valga. El Señor vino a salvar todo lo que estaba perdido. Aquí el Señor estaba preservando a su pueblo. Si dejaba en medio lo maldito que había por haber sido desobediente, el pueblo iba a tener la libertad de hacerlo. Pero Él tenía que sentar un precedente. Y ese precedente no solamente lo sentó en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, cuando su iglesia empezaba a crecer. Y entonces podemos ver que aquí Josué le dice a Acán: así como tú turbaste al pueblo, ahora el Señor te va a turbar. El Señor estaba haciendo realmente prevalecer su soberanía, su justicia y sobre todo su autoridad sobre el pueblo. Y por eso digo, el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Aquí este hombre había creído a media. Creía que el Señor había hecho un pacto, pero que ese pacto era aquí para llevarlo tranquilamente, como muchas veces nosotros creemos. Pero déjeme decirle algo, duro es caer en las manos del Señor. Cuando el Señor disciplina a sus hijos, sobre todo aquellos que somos cobardes, tendemos a flaquear. Y por eso yo no me canso de darle gracias al Todopoderoso, porque si no hubiese sido por su gracia, muchos de nosotros no pudiéramos pararnos enfrente de nadie, porque entendemos que somos pecadores, perdonados por la gracia y lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La derrota y la victoria de ahí realmente era la muestra de las pasiones humanas que tenía Acán. Había visto, había codiciado y había tomado. Pero aquí vemos que el Señor lo juzgó. Y un día, todas las naciones, todo el pueblo, toda la iglesia, vamos a tener que estar frente al Señor de dos maneras. Los creyentes, para poder dar a conocer las obras que hemos hecho cuando hemos estado dentro de la congregación o de nuestra vida como creyentes, y aquellos que no creyeron para tratar de justificarse ante Dios, pero para condenación. Aquí Acán se presentó ante el trono del Señor o ante el arca del pacto del Señor representado ahí para un juicio. Y la pregunta es, ¿para qué se quiere presentar la humanidad? ¿Para recibir galardones? ¿Para salvación?
o se quiere presentar para ser condenado. Hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Y el que cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador es salvo. El carcelero de Filipo, al ver lo que había sucedido, dijo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor y serás salvo. Y ese es nuestro mensaje. En Josué hemos visto la historia y vemos cómo la historia nos muestra que el pecado traía consecuencias. Y eso no cambia. Probablemente el Señor no te vaya a fulminar de inmediato, o no me vaya a quemar, pero va a haber consecuencias. Porque el mismo Señor que juzgó a Acán es el mismo hoy y siempre, porque Él no cambia. Que Él, a través de su Santo Espíritu, sea quien nos revele nuestra manera correcta de caminar, que sea el Espíritu Santo guiándonos de tal manera que no nos desviemos, que aunque hayamos visto que hay pasos para poder ver, oír o codiciar y tomar, aprendamos a decir no en el nombre del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amado Padre Celestial,